Buenos días. Quiero agradecer a los organizadores y las directivas de la Universidad de los Andes de Venezuela por esta especial invitación y a todos los que se conectan en este momento dar un saludo muy especial. Mi ponencia es una revisión sobre la virtualidad y el regreso a la presencialidad, tema que estamos afrontando a nivel mundial. Los puntos que vamos a tocar son los siguientes. Décadas atrás, la educación presencial y tradicional era la única forma de aprender, pero de unos años para atrás y gracias a la tecnología, se venían presentando cambios en la manera de educar y de aprender. La crisis mundial generada por la pandemia aceleró este proceso y obligó a docentes y estudiantes de manera repentina a cambiar totalmente sus métodos de estudio. Las instituciones educativas cerraron. Los docentes y alumnos y las familias abrieron la ventana de la web y emprendieron el camino en la educación virtual. A la crisis de salud y a los efectos de la pandemia se sumaron deficiencias en la tecnología y en la conectividad que tenemos los países en vía de desarrollo, y aunque hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, no ha sido fácil. Uno de los principales retos que plantea la educación virtual es lograr que el estudiante, en compañía del docente, desarrolle habilidades para el autoaprendizaje, pero necesita de atención de sus padres y de sus tutores. La virtualidad ofrece ventajas en este momento, pero el hecho de que haya sido una medida impuesta le quitó virtudes. ¿Cuáles son las ventajas de la educación virtual? En primer lugar, permite que cada estudiante tenga un ritmo personalizado, porque idealmente debe avanzar de forma flexible y de acuerdo a sus posibilidades, fomentando la responsabilidad y la disciplina, de manera que de este modo pueda cumplir sus metas. Se puede interactuar siempre, pues se tiene la posibilidad de hablar y comentar con sus amigos y profesores de todas partes del mundo y a cualquier hora. Estudiando en casa, se tiene la posibilidad de ahorrar tiempo en desplazamientos y utilizar este tiempo en otras actividades que la Internet ofrece, como por ejemplo aprender de otras escuelas, complementar lo que aprenden en clase, tomar cursos e incluso aprender otros idiomas. La virtualidad permite desarrollar habilidades como mejora en la coordinación, resolución de problemas, razonamiento lógico, mejorar los reflejos, entre otros. Y el más importante, compartir más tiempo en familia. ¿Cuáles son las desventajas? Una limitante a la hora de estudiar en línea es la cantidad de computadores y equipos tecnológicos que hay en cada casa. La falta de conectividad y acceso a Internet en grandes sectores de la población impidió que todos los estudiantes tuvieran acceso a este tipo de educación. Sumado a lo anterior, la pandemia agravó las limitaciones económicas y sociales y familiares de una gran cantidad tanto en sectores urbanos como rurales, haciendo más difícil la educación virtual. Los niños han manifestado como una desventaja la ausencia del entorno que el colegio les brindaba porque extrañan a sus compañeros y a sus amigos. Los horarios se han hecho más extensos y las clases a través de videollamadas no dan la certeza que la información esté llegando a todos de la misma manera. Exige tener habilidades tecnológicas mínimas y actualizaciones permanentes para no quedarse atrás. Y la Internet, al utilizar plataformas abiertas, no es del todo segura, porque en determinado momento se pueden acceder a páginas o anuncios no aptos para menores y a información incluso personal. El uso excesivo de tecnología, por último, principalmente en menores de 6 años, puede dejar efectos preocupantes como por ejemplo el aislamiento social y familiar, el sedentarismo con la obesidad y sobrepeso asociados, el comportamiento irritable y la ansiedad, esta ansiedad de pronto originada por la velocidad de las clases, porque no las comprenden, por la alta carga de tareas, o porque están pendientes todo el tiempo de que la conexión esté vigente, o por las largas jornadas sentados frente a un computador. Y el más grave de todos, la dependencia, caracterizada por el abuso de la tecnología y la necesidad de un determinado tiempo en Internet para sentir satisfacción emocional. ¿Estábamos preparados para la virtualidad? En Colombia, al menos 10 millones de estudiantes tuvieron que dejar sus planteles educativos y trasladarse a clases virtuales. En Venezuela, muy seguramente sucedió igual. Convirtiendo sus clases en aulas de clase, los profesores migraron a Internet y los padres ahora son sus tutores. Para los padres, todas estas actividades, sumadas a las oficinas que tuvieron que llevarse para sus casas, a atender a su familia y a aprender nuevas cosas de tecnología, sobrecargó de trabajo su día a día. Según la ABG,
El 25% de los niños entre los 2 y 5 años son capaces de abrir y usar un navegador para jugar, pero en Latinoamérica solo el 50% de los hogares tienen internet y el 53% de los niños cuentan con solo un dispositivo electrónico. Solo el 43% tienen más de un dispositivo a su disposición. En las áreas urbanas, el 60% de los estudiantes tienen acceso a internet, el 40% restante no, y en las áreas rurales, solo el 10% tienen internet. Esto ha favorecido que haya deficiencias en la educación y un retraso grave en este año escolar. Si además sumamos que el año escolar apenas comenzaba para los colegios de calendario A, las consecuencias pueden ser peores. Es por esto que el Banco Mundial calcula que el 96% de los niños no va a alcanzar estas metas de aprendizaje. Ha sido un reto entonces para gobernantes, familias, directivos, docentes y consejeros mejorar este contexto educativo. La pandemia permitió ver que si se trata de conectar a la población de un país las 24 horas del día, las redes no responden, y los países hacen grandes esfuerzos por mejorar este objetivo. En Colombia se han habilitado más de 80.000 recursos educativos digitales para el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje, y la educación a través de plataformas digitales revolucionó el concepto de educación en el mundo, poniendo a las instituciones educativas en la tarea de implementar nuevos procesos en sus planes de estudios. ¿Cuáles han sido los efectos del confinamiento en niños y adolescentes? La UNICEF y la UNESCO calculan que 1.600.000.000 de niños no asisten al colegio por el confinamiento. Se cree que en esta época de pandemia ha habido un gran impacto en los niños y en los adolescentes, sobre todo en los más pequeños en su desarrollo del lenguaje y en su motricidad, porque permanecieron en sus casas encerrados, no podían salir al aire libre y no podían jugar con sus amigos, afectando el desarrollo lúdico. Y en los más grandes, el desarrollo social y el desarrollo cognitivo se vio afectado. Se vio lesionado porque no estuvieron con sus compañeros, porque el aprendizaje se hizo más difícil. Se han alterado las rutinas de comida, los hábitos de sueño, los hábitos matutinos, porque los niños hoy en día comen mientras estudian, se levantan minutos antes de que empiecen sus actividades y se preparan para las mismas. Además, trasnochan más porque la carga académica aparentemente para ellos aumentó. Y ni qué decir de los niños con dificultades de aprendizaje o con diferencias y discapacidades, porque no tuvieron acceso a sus terapias y a sus psicólogas o a sus psicólogos. Y los niños que eran víctimas de matoneo, ahora con el ciberbullying y sus nuevas formas, muy probablemente están siendo víctimas del mismo tema. En el desarrollo integral y en las familias, el maltrato infantil y el maltrato intrafamiliar se ha disparado de una manera impactante, principalmente en las familias disfuncionales. Se ha incrementado el abuso físico, el abuso psicológico, el abuso sexual y la negligencia. Es alarmante el aumento de irritabilidad y trastornos del sueño en niños pequeños que no presentaban esta patología, así como depresión y ansiedad en niños de los 5 años en adelante, el inicio de consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes de 10 a 12 años y el aumento en intentos de suicidios y suicidios consumados. Tenemos que advertir entonces que el colegio no solo brindaba educación, también ayudaba en la nutrición, promovía las actividades físicas y lúdicas, brindaba un espacio de seguridad para los niños y los adolescentes mientras sus padres trabajaban, y más aún para los niños con familias disfuncionales, que además era un probable elemento de salud mental. El regreso a clases y a la presencialidad entonces es evidenciado como necesario porque vemos que el impacto en los niños del hacinamiento ha sido negativo. Sin embargo, los responsables de la formulación de políticas para la reapertura de escuelas deben considerar la evidencia que existe sobre el coronavirus, los niños y los adolescentes, incluido el papel que ellos desempeñan en la transmisión de la infección, porque lo que sabemos es que el SARS-CoV-2 se comporta de manera diferente en niños y adolescentes. La evidencia actual indica que los niños se pueden infectar, pero que tienen síntomas menos graves, y parece que los menores de 10 años tienen menos probabilidad de infectarse y menos probabilidad de transmitir la infección. Los mayores de 10 años transmiten la infección de manera similar a los adultos,
pero se necesitan todavía más estudios para comprender la infectividad y la transmisibilidad de este virus en los en los menores de 18 años y en los niños con discapacidades y con condiciones médicas. Esta información debe tenerse en cuenta para tomar decisiones relacionadas con la apertura de las escuelas de manera segura y efectiva. Finalmente, debemos reconocer que las políticas tienen como objetivo disminuir, mas no eliminar el riesgo de infección, porque ninguna acción o conjunto de acciones eliminará por completo este riesgo, pero la implementación de intervenciones coordinadas puede disminuir eso. Además, las políticas escolares deben ser flexibles y ágiles para responder a nuevos datos e informaciones sobre la infección que tengamos en cada región, manteniendo una estrecha comunicación con las autoridades de salud pública y de educación y otros expertos. Cada institución educativa deberá adaptar y abordar la seguridad de sus alumnos, de sus maestros y de su personal administrativo en estos aspectos que vemos en las casillas, priorizando principalmente en 3 aspectos. El distanciamiento social, distanciamiento que también va a afectar a nuestros niños y adolescentes, en el buen lavado de manos y en la higiene respiratoria y uso adecuado del tapabocas. De este modo, volver al colegio deberá ser una decisión concertada e individualizada que dependerá de varios factores. De las instituciones educativas, que deberán implementar protocolos de conducta seguros y bien diseñados, revisando si su infraestructura y sus normas de seguridad son las adecuadas, vigilando el transporte de los niños, el ingreso al colegio, el mantenimiento de las aulas con distanciamiento, los baños acondicionados con agua, jabón, geles desechables para su aseo. No podrán mantener comedores comunales. Tendrán que garantizar los elementos de protección para sus docentes y trabajadores. Deben revisar el estado de salud de sus empleados y tendrán que definir qué tipo de jornadas académicas implementarán, fraccionándolas o poniendo modalidades mixtas como alternancia de presencialidad y virtualidad. De los docentes, de si están de acuerdo y seguros de la responsabilidad que asumen. De las familias y de los padres, determinando en ellos la flexibilidad en determinado momento para cuando los niños estén en casa y no tengan que ir a estudiar, con quiénes van a permanecer, manteniendo la virtualidad y la conectividad y evaluando el riesgo de cada familia, como por ejemplo convivir con menores de 1 año o mayores de 70 con comorbilidades. De los entes gubernamentales, porque en un país de desigualdades no se debería de legislar el regreso igual para todos. La regionalización y la individualización debe ser la mejor conducta. Cada departamento, cada región, cada localidad, según la evolución de la pandemia, deberá aplicar coordinadamente y en comunicación permanente con el gobierno local y las autoridades educativas y las directivas los profesores y los estudiantes y las familias. Y obviamente tenemos que escuchar a nuestros niños y adolescentes, porque como vimos, varios aspectos de su desarrollo se están afectando, pero ¿están ellos preparados para regresar al colegio? ¿Y qué hacer con la población de riesgo y con los niños con discapacidad? Lo importante es llenarnos de argumentos racionales para tomar entre todos la mejor decisión. Tal vez este no sea el momento adecuado para abrir los colegios, porque la pandemia está en sus picos más altos en nuestros estados. Pero debemos prepararnos para que pronto nuestros niños y adolescentes no sufran más las devastadoras consecuencias del confinamiento que ofrece esta pandemia. No obstante, hay que garantizar una salida segura y un aislamiento menos traumático, según sea el caso de cada uno, porque independiente de todo, educar a la comunidad es un compromiso de todos. Ánimo, que la incertidumbre no nos venza. Hay una nueva realidad que tenemos que afrontar de la mejor manera posible para hacer lo imposible posible. Esta es la bibliografía que quiero compartir con ustedes que revisé para esta charla. Son escritos que revisan todos y cada uno de los aspectos que vimos anteriormente. Muchas gracias.